El arado, la labranza, la tierra desnuda y trabajada son conceptos que se identifican con la existencia de la propia agricultura. La humanidad inventa el arado hacia el año 3500 a.C. y con ello se produce la primera revolución agraria. Levantar y voltear la tierra permitió producir alimentos en una gran variedad de terrenos e incrementar la productividad de los cultivos. Sin embargo, ahora sabemos que la labranza tiene un precio, en forma de erosión, pérdida de suelo fértil, un elemento imprescindible para la agricultura, imprescindible y no renovable. Labrar la tierra un año tras otro, durante siglos, provoca erosión. Este es un hecho demostrado por la ciencia. El suelo queda desprotegido, desnudo, libre de hierbas y maleza, sí, pero también sin protección alguna ante lluvias intensas, vientos o calor. Con la labranza tradicional basada en el arado, los suelos van perdiendo materia orgánica, lo que debe ser suplido con la aplicación de fertilizantes que permitan mantener la productividad de los cultivos. Sin embargo, hoy sabemos que hay otro modo de producir, uno que piensa en la protección del suelo como uno de los factores más importantes. Si hablamos de cultivos herbáceos, como los cereales o las leguminosas, nos referimos a la agricultura de conservación, a la que dedicaremos otro episodio de La Tierra Podcast. En este episodio nos centraremos en la protección del suelo en cultivos leñosos, un reto importantísimo que tiene mucho margen de mejora en el campo español. Para ello, UPA ha diseñado y lanzado el proyecto Cubibud, Descubriendo las cubiertas vegetales en cultivos leñosos, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos que contribuyen a implementar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 y con la colaboración de Deolio. En España solo el 25% de los cultivos leñosos tiene cubierta vegetal, un porcentaje que varía muchísimo de unos sectores a otros. ¿Qué motivos están detrás de esa variabilidad? ¿Cómo podemos ayudar a difundir estas prácticas que se demuestran beneficiosas para los cultivos y para el medio ambiente? De todo ello hablamos con una de las personas que están detrás del proyecto Cubibud. David Erice trabaja para la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos desde hace más de 20 años. ¿En qué consiste el trabajo como técnico de una organización agraria como UPA? Bueno, la verdad es que el trabajo de un técnico en una organización agraria es súper diverso. Es decir, tú puedes venir un día a la oficina con tu plan de cosas a hacer, pero la realidad del sector te lo puede cambiar continuamente. Nosotros hacemos trabajos con diferentes orientaciones. Tenemos un trabajo mucho más relacionado con el servicio sindical que se le pueda dar a un afiliado, a un agricultor, a un ganadero, en el que intentamos, por de alguna manera, canalizar cuáles son sus principales problemas, ya sean problemas, vamos a decir, más concretos o problemas más desde un punto de vista más estructural. Intentamos, bueno, pues analizar esos problemas y canalizarlos hacia la administración correspondiente o hacia cualquier tipo de empresa donde puede, bueno, pues estar relacionada esa casuística, ¿no? Y luego también tenemos otra parte importante, es en la que intentamos ofrecer al agricultor, más allá de sus problemas diarios, lo que nosotros entendemos que les puede ayudar para mejorar la situación de las explotaciones a futuro, ¿vale? Entonces, en esa segunda línea intentamos promover de una manera activa pues, proyectos junto con organismos de investigación o junto con empresas, para poner en marcha pues, esas soluciones que pensamos que en un futuro, bueno, pues les pueden venir bien a los agricultores y a los ganaderos. Con lo cual, bueno, pues de esta manera al final tenemos un trabajo más integral en el que no es solo mirar la situación concreta de un problema concreto en este momento, sino intentar ir un poquito más allá, hacia el futuro, y pensar cuáles son aquellas líneas que consideramos que para agricultores y ganaderos pues, bueno, pues van a ser más importantes. Y también, fijándonos mucho en lo que es toda la política agrícola, intentamos también ponernos por delante y antes de que aparezca una normativa, bueno, pues nuestro conocimiento de lo que es el funcionamiento de las instituciones, tanto a nivel europeo como a nivel español, pues nos permite también ver un poco hacia dónde van esas líneas, intentar, bueno, pues poner una solución antes de que pueda llegar un problema. ¿Por qué UPA ha decidido la puesta en marcha de un proyecto como Cubibud? Cubibud es un proyecto que tiene un objetivo claro para intentar ayudar a aquellos agricultores
que consideran que la puesta en marcha de cubiertas vegetales en leñosos es una buena herramienta para gestionar sus suelos. Ese es de alguna manera el motivo principal por el que la UPA ha decidido o decidió en su momento presentar una iniciativa para que este proyecto pudiese ponerse en marcha, ¿vale? Es un proyecto que fue aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica en una cooperativa relacionada con medidas de adaptación a cambio climático. Nuestro mayor interés es intentar ofrecer a agricultores soluciones a sus problemas, y tenemos claro que la adaptación al cambio climático es el mayor reto al que ahora mismo se enfrentan agricultores y ganaderos, mucho más allá de otros retos, vamos a decir, más cuantificables o más que se pueden tocar con la mano, ¿no? Y en ese sentido, la idea era, hemos identificado este problema, pensamos del conocimiento que tenemos o de la información que nos llega de organismos de investigación que el manejo de cubiertas vegetales puede ser un freno a esos efectos que está provocando el cambio climático en los suelos mediterráneos. Y la organización no se puede quedar quieta y más allá de que haya agricultores, hay muchos agricultores que consideran que la gestión de suelos con cubiertas vegetales no está adaptada a sus zonas de producción. Nosotros lo que tenemos que intentar es poner en marcha aquellas soluciones que pensamos que le puede ayudar a algunos agricultores. O sea, no es una cuestión de decir, queremos que todos los agricultores hagan cubiertas vegetales en sus suelos. No, lo que queremos es que aquellos agricultores que consideran que el manejo de sus suelos tiene que ser con cubiertas vegetales, nosotros ofrecerles aquellas soluciones o aquellas propuestas que les pueden ayudar. Y ese es un poco el objetivo que ponemos en marcha con Cubibud. Y ahí hacemos un análisis previo de la situación que tenemos en España y vemos que hay sectores en los que más o menos las cubiertas vegetales sí que se utilizan de una manera habitual, y hay otros sectores en los que cuesta muchísimo que los agricultores lo vean esta técnica como una buena herramienta. En algunos casos probablemente porque a lo mejor lo han intentado y les ha funcionado mal, o a lo mejor en otros casos porque directamente pues, no son conocedores de la situación o porque consideran que no es una buena práctica. Y ahí es donde queremos centrarnos. Cubibud se centra principalmente en aquellos sectores que tienen muy baja implantación de las cubiertas vegetales y bueno, pues de esa manera intentar ayudar a esos agricultores que sí que quieren dar el paso y que en su futuro ven el manejo de suelos de esta manera. ¿Y cómo pretende UPA realizar este trabajo de asesoramiento y formación y acompañamiento, en definitiva, de los agricultores? Vale. El proyecto tiene un abanico de actividades muy amplio, ¿vale? Lo que sí que teníamos claro desde el primer momento es que este proyecto necesitaba un apoyo científico importante. Es un proyecto muy de divulgación, de prácticas concretas de manejo, y queríamos que esa divulgación, ese contenido en divulgación estuviese avalado por toda la investigación científica que hay en este país relacionado con las cubiertas vegetales. Con lo cual, bueno, pues lo primero que hemos hecho durante estos últimos meses ha sido una creación de un comité científico en el que participan muchas entidades de un reconocido prestigio de investigación agraria en nuestro país. Es un comité científico que va a estar coordinado por el CSIC y en el que van a participar otras entidades como la Universidad Politécnica de Madrid, también institutos de investigación agrario autonómicos como el IMIDRA o el IFAPA de Andalucía, la Universidad de Navarra, el Instituto de la Ciencia de la Viña y el Vino de La Rioja, y luego también otros científicos más de carácter personal en el ámbito de la biodiversidad, con los que ya hemos trabajado en otros proyectos y con lo cual pensamos que se puede sacar una conclusión muy importante. Y ahí lo que pretendemos es que sea ese comité científico el que marque, vamos a decir, las líneas de comunicación en cuanto a contenido. Ese comité científico está trabajando mucho sobre toda la bibliografía que se ha escrito en las últimas décadas sobre el manejo de cubiertas vegetales, sus beneficios sobre el suelo, sobre la materia orgánica, sobre la estructura del suelo, y luego también un poco pues, aquellos aspectos más prácticos que acabarán en una guía de manejo para que los agricultores de los diferentes sectores pues, también puedan aplicar de una manera práctica en sus explotaciones de olivar, de viñedo o de frutos secos
estas recomendaciones, ¿vale? Y luego el proyecto va a tener otra parte, vamos a decir, más demostrativa en manejo agricultor, que llamamos nosotros, donde lo que pretendemos es que agricultores que ya llevan años manejando los suelos con cubiertas vegetales sean los que les puedan contar a otros agricultores cuál es su experiencia, cuáles son los beneficios que ellos han visto con este manejo y también que les cuenten los problemas, es decir, cuáles han sido las barreras, esas situaciones complicadas que han tenido a la hora de iniciarse. Y ya no solo de iniciarse, sino campaña tras campaña, con aquellos, vamos a decir, consejos prácticos que un agricultor que quiere empezar con el manejo de cubiertas tiene que tener claramente en su mente, ¿no? O sea, esto lo que pretende es que haya, pues eso, esa parte más científica y luego esa parte más de manejo real en las explotaciones, y al final el agricultor, que como decíamos antes, quiere iniciarse en este sistema de manejo, pues tenga un abanico cubierto de información y de conocimiento para poder, bueno, pues atender mejor la incertidumbre que supone el manejar el suelo de una manera diferente a como lo hacías ahora. Y que, bueno, pues es un cambio de filosofía muy importante, ¿no? Esto va a tener detrás, pues, unas actividades de comunicación y de divulgación muy importantes porque al final, como decía antes, este proyecto lo que pretende es llegar a la mayor parte de agricultores y para ello es necesario, pues, poner en marcha muchas actividades de comunicación a lo largo del proyecto. Un cambio de filosofía, incluso un cambio de paisaje, puede suponer, ¿no? Queréis reverdecer las calles de cultivos leñosos en España, ¿no? Claro, o sea, es verdad que hay determinadas zonas en España en el que la práctica de las cubiertas vegetales ya es una práctica, vamos a decir, habitual. Y entonces es verdad que cuando tú vas por determinadas carreteras, tú ves un paisaje diferente. En otras zonas en las que las prácticas son totalmente diferentes y están acostumbrados al manejo del suelo, vamos a decir, con un tratamiento más mecánico, pues evidentemente el paisaje es diferente. Habrá zonas en las que seamos capaces y el agricultor podrá hacer ese cambio de paisaje y, bueno, pues evidentemente, además del beneficio que pueda tener hacia su suelo y hacia la mejora de la materia orgánica, la reducción de la erosión, pues también visualmente eso ofrecerá, pues, un beneficio mayor a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Bueno, habrá zonas en las que seguro que será difícil, ¿no? Y que tendremos que, no solo con este proyecto, sino en las próximas décadas, pues intentar buscar muchos más recursos para que aquellas zonas con menores precipitaciones, con climas más áridos y con determinados tipos de suelos que son más complicados de manejar, seamos capaces de buscar soluciones para todo el mundo. Las cubiertas vegetales ahora mismo, pues seguro que pueden ser una solución para una parte del sector. La idea es que poco a poco seamos capaces de ofrecer nosotros, junto con los institutos de investigación, soluciones para más agricultores que tengan cultivos leñosos. La Tierra Podcast. Vivimos tiempos complejos. Es una sensación y una afirmación que probablemente se han hecho todas las generaciones que han vivido cada época. Pero es cierto que nunca antes, hasta ahora, se ha dado una sobresaturación de información como la que vivimos hoy. Es difícil saber qué es verdad y qué no lo es. Esto pasa con la actualidad política y social, pero también con el trabajo que desempeña cada uno de nosotros. La información, el conocimiento, la experiencia son las fuentes de las que beben los agricultores para seguir desempeñando su labor de producción de alimentos. Labor que se ve dificultada por numerosas y cambiantes amenazas, destacando entre ellas el cambio climático. No hay duda de que la ciencia es el mejor sistema para que el conocimiento avance, también en lo que a agricultura se refiere. Sin ciencia, sin avances tecnológicos y de conocimiento, la humanidad seguiría anclada en el arado de Mesopotamia. Son muchas las personas e instituciones que han contribuido a mejorar el grado de conocimiento científico y tecnológico, que permiten a los agricultores producir más y producir mejor. El proyecto Cubibud es básicamente un proyecto científico, que trata de recopilar y difundir el conocimiento del que disponemos sobre las cubiertas vegetales en cultivos leñosos. Para ello, UPA cuenta con la ayuda del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Preguntamos a uno de sus investigadores, José Alfonso Gómez, del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, uno de los mayores expertos en protección de suelos. José Alfonso, ¿cómo es el grado de conocimiento científico en España sobre la gestión de suelos agrícolas con cubiertas? El nivel de conocimiento científico para algunas condiciones de suelo y clima es bastante amplio.
muchos de los trabajos de cubiertas vegetales, voy a hablar ahora, por ejemplo, de olivar, están hechos, se lleva trabajando en cubiertas vegetales en olivar pues casi 45 años. Entonces, en las zonas en las que se han desarrollado, para las que se han desarrollado muchos de esos trabajos, por ejemplo, el Valle del Guadalquivir, zonas así eminentemente agrícolas con buenos suelos y dentro de la diferencia de precipitación en España, pues zonas de las que llueve razonablemente más que en el resto de la media, hay bastante conocimiento. Sin embargo, y es una cosa que yo creo que, bueno, ha surgido en el análisis preliminar, pero yo creo que se refleja en las discusiones con cuestiones como el ecorégimen, todavía es un reto ver cómo podemos plantear el uso de cubiertas vegetales en zonas con precipitación baja. Estamos hablando 400, 350 milímetros y con inviernos muy fríos. Ahí todavía nos queda camino por recorrer. ¿Qué beneficios ha constatado la investigación que existen en los suelos que se manejan con cubiertas vegetales? Mira, el primer beneficio fundamental es que previene la erosión hídrica. En el momento que tienes una cubierta vegetal, aquí estamos hablando de cubierta vegetal viva, que la dejas crecer en invierno, en otoño, invierno y la controlas a principios de primavera, proteges de manera casi completa el suelo frente a la erosión. Además, ayuda a mejorar su contenido de materia orgánica y le permite mejorar la estructura y la infiltración de agua, con lo cual durante otoño e invierno permite infiltrar algo más de agua que se queda para el cultivo. Y luego, los trabajos en cubiertas vegetales en olivar comenzaron sobre todo desde el punto de vista de la erosión. Pero en los últimos, digamos, 15 años por ahí, cada vez tiene más peso el hecho de que las cubiertas vegetales además nos permiten mejorar las condiciones para mejorar la biodiversidad, sobre todo cuando utilizamos cubiertas vegetales heterogéneas con distintas plantas que tienen floración en distintos momentos de este otoño-invierno. Desde el punto de vista de la producción, el objetivo con las cubiertas vegetales no es tanto aumentar la producción, sino equilibrar su manejo de manera que seamos capaces de obtener la misma producción que tendríamos con el suelo desnudo, bien labrando o bien haciendo, como se hacía hace bastante años, suelo desnudo con herbicida, sino equilibrar una buena producción con un mantenimiento del suelo a largo plazo. Y hay bastantes trabajos que muestran que eso es posible. Pero aquí está siempre esa tensión entre controlarla a principios de primavera, porque a partir de ahí, esa ventaja que teníamos en infiltración, pues empiezan a transpirar más y hay que controlarla. Pero bien manejados son todos beneficios. ¿Existe algún punto en el que consideres necesario que deba centrarse la investigación en este aspecto en el futuro? Yo creo que tendríamos que prestar mucho más atención a hacer trabajo en cooperación con agentes locales, o de manera que haya mucho más trabajo de demostración en condiciones diversas. Hay un sesgo. O sea, la investigación que estamos haciendo ahora mismo desde centros de investigación o universidades tiende a estar concentrada en unas situaciones particulares de lluvia, clima y de manejo de la explotación. Y hay que hacer mucho más ensayos bien hechos de demostración en condiciones más cercanas a las de una explotación y en condiciones de suelo y clima donde hay muy poca experimentación. Ese es un flanco. En varios aspectos de agricultura es un flanco bastante débil. Ese tipo entre experimentación y extensión que da el último paso, que muchas veces donde no somos capaces o donde fracasamos a la hora de implementarlo en una explotación, falla. Hay voces que critican que los resultados de los estudios de los centros de investigación no se canalizan adecuadamente hacia los agricultores de a pie. ¿Crees que es necesario mejorar la transferencia de conocimientos? Esta es una opinión ya muy personal, pero que posiblemente comparta más gente porque sale en las reuniones, es que yo creo que en nuestro sistema de investigación y transferencia en agricultura parte un eslabón que es hacer extensión e investigación conjunta
con los con agricultores en condiciones más cercanas a las de explotaciones. Yo sé que suena algunas veces, hoy no se puede replicar ese modelo, pero que hubiera un eslabón que de alguna manera, mejorando lo que había, replicara el rol que tenía la extensión agraria, por sí, mucho más modernizada y con otro esquema, pero parte un eslabón. O sea, la investigación en agricultura, porque depende en muchos casos de pequeños matices de ajuste, te tienes que adaptar a distintas condiciones. Sin ese eslabón final de demostración y experimentación a escala real, está coja. Es un poco, o sea, es un poco como si estuviéramos haciendo investigación biomédica o en salud sin centros de salud. Ese escalón final no es, digamos, el último que tiene que transmitir los conocimientos del mundo académico. Pues nosotros desarrollamos unas técnicas y van y esos lo transmiten. Es que ese escalón final es parte integral que te permite mejorar o detectar las cosas que no funcionan, ¿me entiendes? Y es un bucle. Vas para arriba y para abajo y vas mejorando. Y ese escalón en España lo tenemos muy descuidado desde hace décadas. UPA está creando una red de agricultores que llevan ya un tiempo probando, experimentando y avanzando en el tema de las cubiertas vegetales en cultivos leñosos. Uno de los más conocidos y seguidos en redes sociales como X, antes Twitter y LinkedIn, es Antonio Conde, ingeniero agrónomo y olivarero en la Sierra Sur de Jaén, una zona con parcelas de gran pendiente y que sufre especialmente la erosión. Antonio, ¿qué beneficios has notado con la utilización de cubiertas en tus cultivos? Hemos visto que los beneficios son múltiples, desde mayor biodiversidad, menor compactación del suelo, mayor secuestro de carbono orgánico en el suelo por el incremento de la materia orgánica gracias a esa incorporación de restos vegetales, porque una de las ventajas que tiene el tener una cubierta vegetal de especie espontánea es que nosotros jugamos un poco también con el tema de la incorporación de restos de poda que realizamos bianualmente y que sirve como aporte de nutrientes en nuestra calle amplia, porque no olvidemos que nuestro olivar tradicional de Jaén se caracteriza por unos marcos amplios donde las calles, sin más decir, alcanzan los 13 y los 14 metros de distancia entre árboles. Por tanto, acompañando este tema, estos beneficios, podemos añadir, mejor dicho, otros muchos, como es la mayor retención de humedad, por tanto mayor infiltración. Tenemos una serie de flora y de fauna que hace que combate pues, una serie de enfermedades y de plagas, por tanto convive con nosotros una gran biodiversidad que ayuda a que nuestro olivar sea más verde, más saludable y por tanto tengamos un aceite de mayor calidad. ¿Cuáles son las mayores dificultades a la hora de gestionar las cubiertas en olivar? Otro beneficio es que al fin y al cabo nosotros miramos por nuestro bolsillo, y es que nuestra productividad ha aumentado, nuestros costes se han reducido porque hemos reducido el número de operaciones y por tanto hemos reducido en el consumo de combustible. Eso ha hecho que el menor uso del tractor haya hecho que se hayan incrementado los beneficios finales de nuestra campaña agrícola, que en estos últimos años también se ha visto beneficiada por el aumento del precio del aceite final, de la venta de ese aceite, que nosotros lo realizamos a través de una cooperativa de socios. Y hemos visto también que esta rentabilidad ha sido mayor debido también a que la cubierta en ningún caso no ha hecho reducir la producción final. En torno a unos 10.000, entre 9.500 y 10.000 toneladas por hectárea son los rendimientos que han tenido nuestros olivares desde que comenzamos con las cubiertas vegetales de especies espontáneas, que en el último año, debido también a la sequía, en algunas de las explotaciones, porque recordad también que se caracteriza nuestro olivar por ser minifundista, en algunas de ellas también hemos tratado de plantar, mejor dicho, de sembrar especies que se adapten a nuestras condiciones, debido a que muchas de las fincas estaban un poco castigadas debido a los herbicidas y al laboreo continuo que se realizaba
años anteriores. ¿Qué consejos darías a otros agricultores que quieren empezar con las cubiertas? Debido a algunas dificultades que hemos encontrado en algunas de las fincas, porque los suelos son muy variables, tienen unas condiciones edafoclimáticas muy diferentes entre uno y otro, hemos visto diferencias que nos han hecho que optemos por una serie de especies a la hora de sembrar nuevas cubiertas, porque el bajo contenido de banco de semillas que teníamos ha hecho que decidamos sembrar una u otra semilla. También la gestión de ello es muy importante, y por ello aquí nos apoyamos en mí, que soy el ingeniero agrónomo de la familia y por tanto conocedor de todo el ciclo del cultivo, de todas las especies florales, de la fauna, de todo el entorno, que juega un papel importante a la hora de desbrozar, porque no lo he dicho antes, pero nuestro control de toda la cubierta lo hacemos a través de desbroces mecánicos, con una desbrozadora acoplada al tractor. En ningún caso usamos herbicida, solamente el herbicida lo aplicamos en post-emergencia debajo de la copa del olivar. Por tanto, siempre tenemos una cubierta mayoritariamente cubierta, nuestra superficie es totalmente cubierta fuera de la copa del olivar, por lo tanto, realizamos entre 2 y 3 desbroces anualmente, dependiendo de la meteorología, pero es una media que tenemos así establecida en estos 9 años que llevamos aplicando estas buenas prácticas. Y otras dificultades, pues un poco el gestionarlas con estas condiciones meteorológicas que estamos llevando estos últimos años, en las que tenemos que ver muy bien el ciclo del olivo en los estados críticos, como es la floración, el cuajado y el endurecimiento del hueso de la aceituna. Por tanto, tenemos que apoyarnos en las nuevas tecnologías con sensores de suelo, sensores de humedad ambiental. También tenemos el apoyo de las tecnologías de las imágenes satélite, que hacemos un seguimiento satelital y que nos apoya a tomar una decisión correcta a tiempo de cuál es el momento idóneo de desbrozar, en este caso, nuestra cubierta vegetal de especies espontáneas. Tú difundes tu trabajo intensamente a través de las redes sociales. Podríamos decir que eres un agroinfluencer. ¿Notas que logras convencer a otros agricultores de los beneficios de proteger el suelo? Son muchos los agricultores que se unen a nuestra experiencia, porque no solamente la vista lo deja claro, los múltiples beneficios que aporta la cubierta, sino que nuestros datos actualizados, diría que diariamente, contrastan muy bien que los beneficios son múltiples y que son extrapolables, muy importantes en nuestras condiciones, que son extrapolables debido a que la meteorología, los suelos, son en muchos de los casos muy similares. Por tanto, son casos que son extrapolables a muchas de las fincas, y que muchos agricultores se suman a nosotros, y que a través de mis redes sociales, como bien hago diariamente, pues publico mi estado de ánimo de que las cubiertas vegetales de especies espontáneas y sembradas, y de cubiertas de restos de poda, son cubiertas vivas que nos aportan mucho y que son muy rentables para producir productos de calidad, no solamente de aceite de oliva, sino en otros frutales. También son puntos de partida para comenzar a realizar buenas prácticas sostenibles en nuestros cultivos, que al fin y al cabo lo que hacen no solamente mejorar nuestra rentabilidad, sino también mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta, que por desgracia se está viendo en decrecimiento por una serie de buenas prácticas no cualificadas, porque recordar que la figura de los ingenieros agrónomos, de las personas cualificadas, es muy importante en las decisiones que se toman en el sector agrícola y ganadero, porque al final la economía agrícola se rige por unas pautas que últimamente debemos de tenerla en cuenta para nuestro futuro, y que sin esta figura posiblemente nos lleguemos muy lejos. Por tanto, yo creo que los agricultores se deben de apoyar en esta figura del ingeniero agrónomo, para que muchos más sean los que adopten estas buenas prácticas y vean por sí mismos, pues, que en su finca esto es verdad, y que, bueno, en alguna manera
para ellos aporta mucho más que una rentabilidad económica. Los cultivos leñosos están en auge en España. En los últimos 10 años, la superficie dedicada a estos cultivos ha crecido un 9%. Destaca el crecimiento del pistacho, por ejemplo, del almendro y del olivar. Tras este incremento están sobre todo la mayor rentabilidad de los leñosos frente a los herbáceos y la búsqueda de una mayor adaptación al cambio climático. Con más cultivos leñosos en nuestros campos, es indudable que es un reto lograr que estos sean lo más sostenibles posible. Y en esa tarea, las cubiertas vegetales tienen y tendrán un gran protagonismo. Otro de los agricultores que ya están apostando por las cubiertas vegetales es Arturo Peris, agricultor de Teruel. Arturo tiene 43 años y desde el año 2011 gestiona una explotación en la que combina 50 hectáreas de almendros con otras 50 de olivar en secano. Arturo, ¿qué ventajas has notado con la utilización de cubiertas en los cultivos? La más notable sería en el tema de la infiltración del agua de lluvia. Sobre todo cuando hay fuertes tormentas, reduces drásticamente el tema de las escorrentías. Y la descompactación del suelo es también un punto que se nota mucho. También hay que tener en cuenta, y sin dejarlo de nombrar, el reservorio de insectos que ayuda a controlar las plagas en los cultivos. ¿Cuáles son las mayores dificultades a la hora de gestionar las cubiertas? En mi caso, sería acertar el momento adecuado para aplicar la hierba, para que ésta no compita, no suponga una competencia al cultivo principal. ¿Qué consejos darías a otros agricultores que quieren empezar con las cubiertas? Básicamente daría 2 consejos. El primero es que observen su entorno para ver qué tipo de hierbas crecen en sus cultivos. Y si es posible, que apuesten por fomentar las cubiertas espontáneas, ya que estas son las más adaptadas a sus parcelas. Y la segunda, que no tengan miedo de probar cosas diferentes. Que no piensen en el qué dirán. Les aseguro que van por buen camino. Llama la atención la gran disparidad que existe entre los diferentes cultivos leñosos a la hora de adoptar cubiertas vegetales. Desde el 76,5% de los frutales de pepita, a la fruta de hueso con un 47%, los cítricos un 42%, el olivar un 30% y los frutos secos un 18%. Y por último, con un 5,7%, el farolillo rojo de esta lista, está el viñedo. Preguntamos a Alejandro García Gasco, viticultor de Corral de Almaguer, Toledo y responsable de viticultura de UPA, sobre los aspectos relacionados con las cubiertas en el viñedo. Alejandro, el sector del viñedo es el más reacio a implantar cubiertas vegetales. ¿Cuáles crees que son los motivos para esta baja implantación? Es el desconocimiento de la gestión. Lo primero, da miedo. Y lo segundo, hay ciertos intereses de que el agricultor siga gastando. Al final, con el tema de las cubiertas, pues bueno, pues ahorras gasóleo, no gastas tanto hierro con el tema del laboreo, ¿no? Y al final hay ciertos intereses, pero sobre todo yo creo que el mayor miedo es el tema del desconocimiento, el tema a la hora de coger y de perder producción, y es decir, los miedos que siempre se han cogido y se han dicho, ¿no? Que puede afectar es la cubierta, que hace más daño, con el tema de la sequía, con el tema de las bajas lluvias, pero creo que a la hora de eso, pues los miedos que hay a la hora de la gestión y a la hora de la implantación. ¿Qué problemas puede causar una cubierta vegetal al viñedo? En un primer momento hay que tratar la cubierta como un cultivo más en la parcela del viñedo. Es decir, no puedes obviarlo, que al final es un cultivo que está creando una competencia, pero es una competencia mínima a la hora de lo que puede aportar. Si la dejamos libre, es decir, si no la tratamos, si no la gestionamos la cubierta, sí que es cierto que le puede hacer daño. Pero si, por ejemplo, tú cuando el viñedo está empezando a brotar o está en pleno desarrollo vegetativo, tú frenas con un desbroce
la cubierta vegetal, frenarás el crecimiento y frenarás la demanda de esa cubierta vegetal. Por lo tanto, creo que es gestionar ese cultivo, que es la cubierta, junto con el viñedo, para evitar pues, la competencia a la hora de humedad, a la hora de demanda, ¿no? De desarrollo, y de frenarla cuando tú quieres que tu viñedo pues, crezca y que tenga ese tipo. Al principio, a la hora de convivir, pues creo que es como todo, ¿no? Los inicios son bonitos, pero también hay que gestionarlos en todo tipo, y creo que sobre todo es hasta que un cultivo, un viñedo que tiene las raíces profundas a elegir una cubierta vegetal con raíces no tan someras, digo, no tan profundas, perdón, y sobre todo que esté en la primera capa de los primeros 10-15 centímetros, pues es también elegir una buena cubierta y una buena semilla de cubierta para que los ciclos de esa cubierta pues no coincidan con los ciclos del viñedo y no nos afecte a la producción y no compita a la hora de esa absorción de los nutrientes, ¿no? En el suelo. Pero al final esa cubierta, si la elegimos bien, nos va a aportar más que competencia. ¿Qué ventajas aporta la cubierta vegetal? Es mejorar la estructura del suelo. Al final estamos haciendo, por ejemplo, que en verano, en estos veranos tan calurosos, no haya esa temperatura tan alta en el suelo, ¿no? Con los primeros años nos va a tocar pues el tema de evitar que salgan hierbas que no queremos con esa cubierta, pues creando ese banco de semillas, ¿no? Creando esa reproducción, y sobre todo tener un suelo cubierto, pues al final con el tema de la temperatura, con el tema de la evaporación de esa humedad que tenemos, y sobre todo la absorción del ambiente y la relación, la mejora de la relación carbono-nitrógeno para la planta, y sobre todo la estructura es muy buena. Sobre todo también a la hora de crear esa biodiversidad que va a traer insectos, que nos va a hacer reducir o combatir mejor ciertas plagas y ciertas enfermedades que podemos tener en el cultivo. Todo esto es cierto que no va de un año para otro, que es, digamos, una mejora al cabo de los años, pero esa mejora está, y a la hora de poder pasar a tratar o a recolectar cuando otros pues no tienen ese suelo desnudo, también es muy importante. ¿Ves posible un cambio de tendencia que mejore la implantación de estas cubiertas en el viñedo? El cambio de tendencia que mejore la implantación de las cubiertas en el viñedo es la flexibilidad. La flexibilidad todos los años en la agricultura, en el campo, no es igual. Hay que tener en cuenta la pluviometría, hay que tener en cuenta el suelo que tenemos, hay que tener en cuenta el cultivo donde queremos implantar la cubierta, y sobre todo, en definitiva, estamos hablando de gestión. Estamos hablando de que la implantación de estas cubiertas tiene que ser por convencimiento y no solamente por un tipo de ayuda, sí o no. La ayuda lo único que te va a mitigar son pues el tema del coste de esa implantación, pues de esa maquinaria, etcétera, que tengamos que utilizar, y sobre todo pues el tema de la implantación en los primeros años. Pero realmente tiene que ser por convencimiento. Yo creo que si al final existe una transmisión de conocimiento de la gente que lo estamos haciendo ya en el viñedo, pues y que vean que el viñedo no se muere, y que con una buena gestión pues se puede hacer cubiertas en muchas zonas, en casi todas las zonas, pues entonces yo creo que cambiará esa tendencia de implantación y que mejorará. La implantación de cubiertas vegetales en cultivos leñosos no es una práctica sencilla, y es necesario realizar una gran labor de formación y asesoramiento para su puesta en marcha. Ese es uno de los objetivos del proyecto Cubibud, que coordina UPA con la financiación de la Fundación Biodiversidad y con la colaboración de la empresa de óleo. Y tenemos con nosotros en La Tierra Podcast a Rafael Pérez de Toro
que si no me equivoco, Rafael, es director de calidad global de Deolio. Muy buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes. Cuéntanos, Rafael, Deolio es una empresa muy importante, si no me equivoco es la empresa número 1 a nivel mundial en producción y distribución y comercialización de aceite de oliva. Y en este caso tiene un acuerdo con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. No sé si nos puedes contar un poquito qué es Deolio y en qué consiste el acuerdo que tenéis con la Unión de Pequeños Agricultores. Pues mira, Deolio es, como tú has dicho, la primera compañía a nivel mundial de la distribución del aceite de oliva. Tiene marca a nivel mundial, distribuye el aceite español y de otros orígenes a nivel mundial y somos los principales embajadores del aceite de oliva a nivel mundial. ¿Y nuestra relación con la uva? Pues mira, viene desde el año 2017, donde vimos la oportunidad de apoyar a los agricultores, de apoyar a lo que es el desarrollo del mundo rural. Y porque nosotros estamos, digamos, distribuyendo un aceite, viendo la otra parte de la cadena de valor, y sin embargo veíamos que podíamos desarrollar mucha en la parte del origen. Entonces, pues bueno, firmamos este acuerdo con la UPA y vamos renovando anualmente porque vemos una oportunidad muy buena en el desarrollo, como he dicho, de los agricultores, pero sobre todo en darle valor al producto. En cuanto a calidad, a trazabilidad, en cuanto a sostenibilidad. Y entendemos la sostenibilidad no solo desde el punto de vista medioambiental, que también lo es, sino desde el punto social, económico y de calidad. Es decir, ¿cómo podemos hacer que todo el sector sea sostenible en el tiempo y que todo y cada uno de los elementos de toda la cadena de valor tengan su justa recompensa? Y los primeros, por supuesto, los agricultores. Pero ¿cómo pueden hacer ellos para tener un valor añadido? Pues ahí es donde nosotros queríamos dar esa visión de lo que vemos, lo que quiere el consumidor final, trasladarlo a los agricultores y que sus productos le puedan sacar el máximo valor, incrementando la calidad, incrementando la sostenibilidad e incrementando la trazabilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de cómo podemos evidenciar al consumidor final todo aquello que hace bien el agricultor, que hace mucho, porque la sociedad en general se beneficia de la labor de todos los agricultores. El aceite de oliva es un producto clave de la dieta mediterránea. Ocupa un lugar destacado en nuestras mesas, en nuestra cesta de la compra. Últimamente también los titulares en los medios de comunicación. Debido sobre todo al encarecimiento que ha sufrido en los últimos meses, tengo que hacerte esta pregunta, Rafael. ¿Cómo valoras la evolución del precio del aceite en los últimos meses? Pues mira, la situación es dificilísima. Y ha sido dificilísima no en los últimos meses, sino en los 2 últimos años. Y bueno, yo llevo mucho tiempo en el sector, llevo 26 años en el sector. He vivido muchos ciclos, porque estamos en un clima mediterráneo, y por lo tanto vivimos ciclos de sequía y ciclos húmedos, y esto no es nada extraño lo que ha pasado, si acaso más extremo, pero estos ciclos se han producido. Entonces, llevamos años de sequía y sobre todo 2 años nefastos respecto a la lluvia, la precipitación. Llevamos 2 años nefastos porque la reserva hídrica se han esquilmado prácticamente, y llevamos además unos años donde la temperatura ha sido más elevada de la media histórica. Y no solo eso, sino que el año pasado, justo en el periodo de floración, hubo un incremento de temperatura que tuvieron un efecto muy negativo en la floración y, por tanto, en la cosecha posterior, que es la cosecha que tenemos ahora, la disponibilidad de aceite. Con esto lo que te quiero dar es una visión general. ¿Por qué ha subido el precio? Pues muy fácil. Porque ha habido sequía, ha habido poca producción, y la poca producción se traslada en poca disponibilidad a nivel mundial, y esa poca disponibilidad, pues por la ley de la oferta y la demanda, pues sube el precio. No tiene más. Ahora, ¿que esto será para toda la vida? No. De hecho, hemos tenido la suerte de que este año ha llovido algo más, gracias a la lluvia de marzo del mes pasado. La situación ya ha cambiado incluso favorablemente. Se han recuperado los embalses en
mucha parte del territorio nacional, y hablando justo del aceite de oliva en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que como tú sabes es el centro de la producción del mundo del aceite de oliva, y por lo tanto se espera una cosecha, ojalá no pase ninguna anomalía, pero se espera una cosecha decente o incluso buena. Entonces esto hará que los precios se vayan modulando posiblemente y hasta en la nueva cosecha tengan una bajada posiblemente a un valor por lo menos más asequible para todo el mundo. ¿Es verdaderamente el aceite de oliva un producto sostenible? ¿Qué lo hace así de especial? El aceite de oliva es un producto sostenible al 100%. O sea, convencido, no, más que convencido. Porque el aceite de oliva reúne 3 de las grandes cosas que el consumidor a nivel mundial está demandando. Está demandando un producto sostenible desde el punto de vista medioambiental. Y si el cultivo del olivo se gestiona con unas buenas prácticas agrícolas, no solamente no esquilma recursos, sino que además es un bien para el medio ambiente y por tanto para toda la sociedad y el planeta. Está demostrado que para producir 1 litro de aceite de oliva, tú estás emitiendo a la atmósfera, de media lógicamente, en torno a 1,5-2 kilogramos de CO2 equivalente. Y sin embargo, en toda la cadena, por supuesto en producción, se está consumiendo, se está quitando de la atmósfera más de 10 kilogramos de CO2 equivalente. Es decir, el balance neto es que el cultivo del olivo es capaz de fijar carbono de la atmósfera, o CO2 de la atmósfera, al suelo y por supuesto al aceite y al árbol. Por lo tanto, es un bien para el planeta. Y luego tiene otro punto fundamental, y es la calidad. Es decir, es un producto saludable para la sociedad, para el ser humano. Por lo tanto, todo el mundo, y cada vez más, pensamos más en la salud. O sea, tiene punto positivo del medio ambiente, punto positivo de la salud, y nos queda el último parámetro que a todos los consumidores nos gusta, que es disfrutar. Y en el aceite de oliva nos encontramos que además disfruta porque tiene un sabor especial y no es un alimento que sea difícil de tomar, sobre todo para la cuenca mediterránea. Hay otros países a nivel mundial que el sabor es incluso un factor desfavorable, pero en general reúne todo lo que pide el consumidor final. Y una cosa que no te he comentado y es importante, te lo he mencionado pero no te he hecho hincapié. Sí se utilizan las mejores prácticas agrícolas. Es decir, por eso De Oleo y UPA firmaron un acuerdo de colaboración, y lo renovamos, para que esas buenas prácticas agrícolas seamos capaces de difundirlas para que por lo menos todos los agricultores sean conscientes de que, oye, la comunidad científica internacional, lo que hacen algunos agricultores de una zona y de otra, nosotros que estamos en medio y vemos que por lo menos las difundamos y las conozcan, y que voluntariamente ellos decidan si las quieren implantar o no, pero que es y todo eso se reúne en un protocolo de sostenibilidad, que son todas las mejores prácticas agrícolas, y todo eso se divulga gracias a las jornadas de divulgación que tenemos acordadas con la UPA. Por ejemplo, este año pues han sido en Sevilla, en Málaga, en Jaén, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, incluso en una de Albacete, que yo tuve el orgullo de participar o la posibilidad de participar, que era junto con los jóvenes agricultores. Y al día siguiente, en la misma jornada, además de divulgar todas las buenas prácticas agrícolas, se vieron las mejores técnicas disponibles hoy día de innovación y tecnología, como optimización de riego, como uso de plataformas que te predicen algunas cosas que ayudan a los agricultores a optimizar, por ejemplo, el uso del agua. O sea, que son unas jornadas muy, muy potentes desde el punto de vista del agricultor y de nosotros para poder difundir
a través del producto a todos los consumidores el bien que hace el agricultor si sigue esas buenas prácticas agrícolas a toda la sociedad. Una de esas buenas prácticas agrícolas a las que estás haciendo referencia es la de las cubiertas vegetales, la gestión de las cubiertas vegetales, que es de lo que estamos hablando en este podcast que está centrado en el proyecto Cubiboot, en el cual colabora Deolio. ¿Por qué habéis decidido participar en este proyecto? El Cubiboot es doble oportunidad. La primera oportunidad es que ponemos a los agricultores en la línea con unas buenas prácticas agrícolas de cubiertas vegetales. Y por otro lado, estamos apoyando toda la parte de sostenibilidad, porque tenemos que tener en cuenta que las cubiertas vegetales es algo que desde hace más de 30 años científicamente está demostrado. Lo que pasa es que las culturas o las costumbres son las peores leyes. Entonces es algo que ha costado mucho trabajo que se lleve a la práctica y a que los agricultores libremente la escojan o no la escojan. Pero hay un punto que es incuestionable. El suelo no es un recurso renovable. Insisto, el suelo no es un recurso renovable. 1 centímetro de suelo con una lluvia de un día torrencial sobre un suelo desnudo, sin cubierta vegetal, puede romper esa cubierta si está ese suelo, rompe el agua, todo ese centímetro se lo lleva en escorrentía. Hace 3 semanas, el río Guadalquivir, en marzo del 2024, las crecidas eran color chocolate. Eso estaba lleno de suelo rico de toda la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, que al final se sedimenta en la desembocadura del Guadalquivir. Ese recurso ya no vuelve a su sitio. Ese suelo, que es lo que da la fertilidad, lo que es capaz de absorber la humedad de cuando llueve, mantenerlo y donárselo al cultivo cuando sea necesario, está en la desembocadura del Guadalquivir, no está en el suelo de agricultores. Por lo tanto, ese suelo no se puede perder. Ese suelo, porque si se pierde, el cultivo del olivo no será sostenible. Por lo tanto, las cubiertas vegetales, y estamos hablando de millones de hectáreas en España, cuando se utiliza una práctica agrícola de uso de fitosanitarios, de herbicidas, labores constantes, cuando llueve ese suelo lo pierde. Insisto, un suelo que puede tardar 1 centímetro en formarse en más de 100 años, lo pierde en un solo día de una lluvia torrencial. Es una locura. Sin embargo, si tienes cubierta vegetal, la cubierta vegetal primero mejora la infiltración de lluvia. Por lo tanto, si llueve, se te queda en tu campo. No se queda en el arroyo o en el riachuelo que acaba en el río, que acaba en el mar. Se queda en tu parcela. Y segundo, importante, no pierdas el suelo. Que si no, posiblemente tu hijo seguro, o el hijo del agricultor, pero posiblemente el agricultor actual dentro de unos años cada vez irá perdiendo más capacidad de producción e incluso más necesidad de agua, porque tendrá un desierto, no tendrá, o una roca madre, no tendrá un suelo fértil. Por lo tanto, cubiertas vegetales es fundamental. Y eso, por eso decía doble oportunidad. Damos valor a la sostenibilidad, al producto, y además podemos ser capaces de dárselo al consumidor final como una buena práctica para que valore el buen trabajo de un agricultor. O sea que, perfecto. Hemos llegado al final de este episodio 4 de La Tierra Podcast, dedicado al proyecto Cubiboot. Este es uno de los muchos proyectos que está desarrollando UPA en toda España y también a nivel europeo. Nuestro objetivo no es otro que aportar información, investigación y formación a los agricultores y agricultoras en España. En la web de UPA y en nuestros perfiles en redes sociales seguiremos informando de los avances y los resultados de este proyecto. Soy Diego Juste, periodista de UPA. Muchas gracias por escucharnos.
La Tierra Podcast.